¿Es el futuro algo cierto o algo incierto? ¿Cómo podemos entender la esencia del futuro? ¿Cómo podemos entender su estructura? Bienvenidos todos a Filosofía Apuntes, Apuntes de Filosofía. Hoy vamos a ver un tema extraño, difícil, de fuerte lógica, pero de alguna manera también entretenido. Y es esto del futuro contingente. Un problema que parte desde unos libros de lógica de Aristóteles y que es interesante notar y hacer conocer a todos ustedes. Por lo tanto, sin más dilación ni más retraso, veremos inmediatamente el futuro contingente. Bueno, esta problemática se puede encontrar en el capítulo 9 del libro de Aristóteles Peri Hermeneias, o también en su nombre, digamos en español, sobre la interpretación. La idea del futuro siempre ha sido una gran discusión entre los filósofos, pero aún más cuando Aristóteles lo pone sobre la mesa. Para entender lo que es el futuro contingente, primero debemos entender el concepto de necesario y contingente. Necesario es la existencia o ausencia de un objeto. Contingente, todo aquello que no tiene necesidad de ser. Una vez entendidos estos conceptos, que por cierto, lo necesario es aquello que permanece. Eso que es aquello que permanece permanentemente. Y lo contingente es aquello que cambia, que va cambiando constantemente y que no tiene necesidad de ser. Lo necesario sí tiene necesidad de ser, ya sea porque existe algo o porque algo está necesariamente ausente, pero es una afirmación el necesario. En cambio el contingente es una transformación, es un ir y venir, es un devenir, ¿no? Bueno, fíjense el problema del futuro contingente. Aristóteles lo plantea de la siguiente manera. Supongamos que mañana habrá una batalla naval. Mañana habrá una batalla naval. Esto significa que esta proposición puede ser verdadera o falsa si es que ocurre o no. Es decir, si mañana ocurre una batalla naval, esa oración que yo dije hoy podrá ser verdadera mañana o podrá ser falsa si es que no ocurre esta batalla naval. Si no ocurre, obviamente no va a ocurrir ningún combate. Por lo tanto, el futuro no sería contingente. No estaría al azar, sino que sería determinado. ¿Ya? Esta es la primera proposición de Aristóteles. Dice que el futuro no es contingente. No es contingente, que el futuro en realidad es necesario. Necesario. El futuro es necesario. O sea, ¿va a pasar o no va a pasar? Por lo tanto, si yo digo mañana habrá una batalla naval, hay solamente dos opciones. Que pase o no pase. Uno de esos dos va a ocurrir. Y como dijimos, ¿no es cierto? Lo necesario es la existencia o la ausencia de un objeto. Por lo tanto, Aristóteles dice que el futuro es necesario. Necesario. Sin embargo, si el futuro no es contingente, entonces siempre podríamos saber el futuro y no tendríamos opción de elegir, lo que establece preguntas incómodas, como ¿cuál? ¿Existe el libre albedrío entonces? Si el futuro se puede saber, entonces ¿hay libre albedrío o no? Bueno, la solución que el mismo Aristóteles dio a este problema es bastante simple. El Estagirita nos dice que una u otra proposición es errónea, es decir, o que sucederá o no sucederá una batalla naval. Si ocurre, entonces la proposición no ocurrirá una batalla naval es falsa.
Es imposible decir en el presente que la batalla ciertamente se realizará porque se debe esperar la realización del futuro contingente. Por lo tanto, Aristóteles, que nos dio el ejemplo, ¿no es cierto?, de que el futuro en realidad no es contingente, sino que el futuro se sabe o no, él mismo ofrece la solución diciendo es que en realidad sí lo es, porque es imposible decir algo en el presente y que de eso se cumpla después. O sea, en realidad es absurdo. Es absurdo. Uno tiene que esperar a que pase lo futuro para después decir, bueno, ocurrió una batalla naval o no ocurrió la batalla naval. Eso es lo único que importa. Por lo tanto, el futuro sí sería contingente en ese sentido. Sería contingente porque hay que esperar, hay que esperarlo, hay que esperar la realización del futuro. Por lo tanto, Aristóteles tiene la postura de que el futuro en efecto es contingente. ¿Por qué? Porque hay que esperar que ocurran los hechos. Por lo tanto, para Aristóteles, básicamente el futuro es incierto, porque hay que esperar a que se realice la acción. Es incierto, por lo tanto, contingente. Contingente. Sin embargo, un filósofo griego de la escuela socrática de Megara, llamado Diodoro Cronos, desafió la problemática del estagirita introduciendo otro concepto. Decía Diodoro Cronos, si algo es posible que ocurra, entonces es necesario. Por lo tanto, el futuro es tan determinado como el pasado, ya que este último es inmodificable. Es decir, Diodoro dice que si en el futuro hay algo que parezca posible, es necesario, porque lo necesario es obviamente posible, ¿no? Lo necesario es obviamente posible. Entonces, basado en esta explicación se producen 3 puntos, o más bien 4. Todo pasado es necesario. Sí, el pasado es inmodificable, por lo tanto es necesario, está ahí. Una imposibilidad no sigue una posibilidad. Por cierto, que si algo no va a pasar no es posible. Es imposible que lo pasado sea distinto a lo que ha sido. Y, el 4º punto, ahora, si es algo diferente, entonces de lo posible ha surgido lo imposible, lo cual es contradictorio con el 2º punto. Por lo tanto, con esto de la posibilidad e imposibilidad, Diodoro Cronos dice que el futuro es necesario, es inmodificable, y el pasado también. O sea, el pasado y el futuro tienen las mismas características, son inmodificables. Por lo tanto, el futuro no es contingente, es necesario, va a pasar así. Este argumento de Diodoro Cronos es el argumento victorioso, se llama argumento victorioso, así se conoce, el cual clama que existe una imposibilidad de que algo sea distinto a lo que aconteció en el pasado. Por lo tanto, Diodoro Cronos, como dice que es imposible el pasado y imposible el futuro, estos dos tienen una relación, la imposibilidad. El pasado y el futuro tienen una imposibilidad. A ver, para entenderlo mucho mejor. Diodoro Cronos dice que si en el pasado ya han surgido batallas navales, entonces es perfectamente posible que surja una batalla naval en el futuro. Quizás no mañana, quizás no pasado mañana, pero es posible, ¿no es cierto?, que en algún futuro lejano o tal vez próximo haya una batalla naval. Por lo tanto, como es probable, es necesario que pueda haber y que pueda existir una batalla naval en un futuro. En ese sentido, vemos que hay una relación, ¿no es cierto?, entre el pasado y el futuro. Si es imposible en el pasado, es imposible en el futuro. Pero si es posible en el pasado, también es posible en el futuro. Por lo tanto, ahí hay una necesariedad del futuro. Hay una necesariedad y ahí estamos con lo contrario de Aristóteles. ¿Quién tiene la razón? ¿Aristóteles diciendo que el futuro es algo contingente? ¿O Diodoro Cronos diciendo que es algo inmutable, imposible de que sea distinto?
La verdad es que en cierta medida ambos tienen razón. En el fondo, Aristóteles quiere decir que las proposiciones que se establezcan no tienen el monopolio de la verdad, hasta que su realización se haya consumado. Por otro lado, Diodoro nos habla sobre la inmutabilidad del pasado, que es cierta, mientras que el futuro también lo es. Sin embargo, esto no afecta a la contingencia a la que Aristóteles se refiere, pues si un evento se hace posible en el futuro, entonces inmutablemente se hace posible en el pasado. El problema quizás sea el presente, que el presente, ¿no es cierto?, es un momento, es un instante, y uno no sabe cuándo es pasado, cuándo es futuro una cosa, ¿no? Por lo tanto, difícil, hay que pensar este tema, hay que darle vueltas, ¿no? Yo creo que alguien que arroja muchas buenas luces en este tema es Marco Tulio Cicerón, un filósofo romano, se dice que fue estoico, que abordaba este tema en un libro llamado Sobre el Hado. El hado es el destino. La verdad es que todo lo que tiene que ver con el futuro es incierto. Yo estoy de acuerdo con Cicerón, ¿no? Exceptuando una cosa. ¿Qué cosa creen ustedes en el futuro que tiene una imposibilidad? O sea, que va a pasar sí o sí, que es inmodificable, que va a pasar y que usted no tiene cómo evitarlo. ¿Qué es eso del futuro que usted nunca va a poder evitar? ¿Qué es eso del futuro que usted nunca va a poder evitar? La muerte, pues. La muerte. Usted nunca va a poder evitar la muerte, por lo tanto, ahí tendríamos que darle la razón a Diodoro de Cronos de que esto de la muerte y del futuro en realidad es fijo, no es algo no es algo contingente. La muerte no es algo contingente en la cual yo tengo una condición sobre la muerte. No tengo una condición. Yo voy a morir, no tengo otro camino. No hay otro camino, es la muerte, ¿no es cierto?, que nos afecta a todos. Nadie es inmortal. Eso sí que lo tenemos muy, muy claro. Pero ¿y qué pasa con el resto de las cosas? Hay muchas cosas que pudieran no ser fijas, pudieran no ser, pudieran no estar en el hado, ¿no? Pudieran no estar en el destino. O más bien pudieran ser modificables en el futuro. No sé. Hay muchas cosas. Por ejemplo, la batalla naval, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, Aristóteles también tiene razón. Hay cosas que hay un futuro, donde hay un futuro contingente. Y hay cosas, como dice Diodoro de Cronos, que son imposibles de evitar. Que es, por ejemplo, la muerte. Tal como dijo Cicerón, la muerte es lo único cierto en nuestro haber. Lo difícil es ver qué más puede tener tanta certeza como la muerte. Los invito, chicos, a que me hablen ustedes acá en los comentarios de YouTube y me digan que aparte de la muerte, ¿qué otra cosa es inmodificable en el futuro? ¿Qué otra cosa es inmodificable? Bueno, chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar estos podcasts. Accedan al blog que está en la descripción. Ustedes acceden y pueden ver estas entradas escritas. Comenten, den like, suscríbanse para que puedan ver más videos como estos. Que estén muy bien. Un abrazo, los quiero.